Vivimos un momento histórico en el Congreso de la Unión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por primera vez tenemos una legislatura paritaria. Hay casi tantas mujeres como hombres ocupando una curul. ¿Eso ha significado o no más iniciativas a favor de las mujeres y con perspectiva de género? Veamos el contexto. Integrada por una cifra histórica de mujeres, en solo 4 meses la legislatura actual del Congreso de la Unión ha presentado 70 iniciativas de ley con perspectiva de género, equidad laboral y lucha contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, solo una ha sido aprobada. Según la base de datos del Sistema de Información Legislativa, en la Cámara de Diputados se han presentado 36 iniciativas con perspectiva de género. Entre ellas, propuestas para combatir la violencia de género, legalizar la interrupción del embarazo en todo el país, aumentar las penas por feminicidio e incluso eliminar el IVA en los productos de higiene femenina. Pero la iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle, que amplía las facultades de la Secretaría de Gobernación para recopilar datos sobre violencia de género, es la única aprobada. En el Senado se han presentado otras 34 iniciativas, entre las que destacan una para hacer obligatoria la paridad de género en órganos federales como el Banco de México y el INE, y otra para anular elecciones federales o locales cuando haya violencia política de género. Todas las iniciativas también permanecen en comisiones. Pese a tener mayoría en el Congreso, Morena no es el partido que ha presentado más iniciativas con perspectiva de género. El partido con más iniciativas de este tipo es el PRI, que ha presentado 14, 7 en cada cámara. Morena, por su parte, ha presentado solo 11 propuestas, 6 en el Senado y 5 en la Cámara de Diputados. La legislatura actual, llamada oficialmente Legislatura de la Paridad de Género, está integrada por 307 mujeres en ambas cámaras, que representan el 48% del total de legisladores y que ubica a México en el 4º lugar en paridad de género entre todos los parlamentos del mundo, según la Unión Interparlamentaria. Punto y contrapunto. Estimados legisladores. Primer tema a discutir esta noche. Me da muchísimo gusto recibir en la mesa a Marcela Villalobos, feminista y activista. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Al contrario, bienvenida. Tania Hernández, encargada de Desarrollo Institucional de la Organización X Justicia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte aquí. Jimena Soria, politóloga, feminista, integrante también de GIRE. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Jessica Marjan, abogada, activista, estudiante de la UNAM. Ya la conoces de las otras mesas, las de Sin Filtro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar con todas. Bienvenidas. Bienvenida a los 4. A mí me encanta hacer esta mesa porque la verdad, estos temas evidentemente importan, son temas importantes para las vidas de muchas mujeres, de muchas personas en México, y evidentemente ante todo los temas que han estado discutiéndose en el Congreso, sobre todo el de la Guardia Nacional, que ha sido una desgracia lo que ha pasado, pero eso lo hemos hablado en otras mesas. Los otros temas han quedado relegados. Un Congreso que en teoría de izquierda tendría que estar, y además con este tema paritario, con este tema que finalmente hay paridad en el Congreso mexicano, en teoría tendría que estar sacando iniciativas que vayan orientadas en ese sentido o que tengan cierta perspectiva de género. ¿Cómo están viendo ustedes, cuál sería el balance general primero de ustedes en ese sentido de esta 54 legislatura, la primera con paridad, y de las iniciativas que han salido? Empezamos contigo. Bueno, de entrada, en términos de acceso para las mujeres y ejercicio de nuestros derechos políticos, sí es una señal muy importante ver que tenemos un Congreso paritario. Sin embargo, un poco viendo el contexto, ¿no? Que tenemos una tasa de iniciativas presentadas que se muestran como con perspectiva de género, creo que valdría la pena preguntarnos cuál es el contenido de estas iniciativas. Decir que señalan mujeres de manera general, sin ver más allá de los contextos o a qué tipo de mujeres se está refiriendo, si solamente se está enmarcando desde esa visión, creo que difícilmente podría darnos el resultado de decir que son iniciativas con perspectiva de género. Y aunque es una señal, reitero, muy importante que haya muchas más mujeres hoy en el Congreso, es importante, es necesario, pero no es suficiente. Marcela, había mucha expectativa con un Congreso de izquierda, con un Congreso con la mitad de mujeres. Un mes, bueno, empezaron en septiembre pasado, ya son 5 meses que está en funciones este Congreso. ¿Cuál es tu balance? ¿Positivo, optimista, negativo, pesimista? No, yo sigo súper optimista. Okay. O sea, me da muchísimo gusto que igual por primera vez en la historia del país esté una paridad en las 2 cámaras, y eso muestra a mujeres en la vida pública, lo cual me parece muy bueno, da un mensaje en general para el país, como súper optimista de que ya más mujeres están ocupando el espacio público por fin.
Y claro, eso no necesariamente significa que vaya a haber más iniciativas con perspectiva de género, sin embargo, sí es importante primero visibilizarlo. Después, pues hacer un balance en tan poco tiempo me parece que igual, yo por eso digo, soy optimista, creo que lo que viene va a ser muy bueno y de verdad eso espero, yo sigo con la expectativa muy alta para este Congreso. Jessica, Marcela toca un tema que es fundamental y que también debería estar en discusión, siento, ¿no? Sí es cierto que porque hay más mujeres deberíamos esperar que haya más iniciativas encaminadas en ese sentido. Sí es cierto porque hay legisladoras que son abiertamente LGBT o diputados LGBT, deberíamos esperar o no iniciativas en ese sentido. ¿Tú cómo lo estás viendo y cuál es tu balance también de este primer periodo de sesiones de la 54 legislatura? Pues si bien presencia es diferencia y justo abona a tener y ocupar lugares de participación política de las mujeres y de las diversidades sexuales en este caso, me parece que no siempre garantiza que la perspectiva sea transversal o interseccional, ¿no? Y que creo que eso es lo que un poco ya estamos como aquí poniendo en la mesa. De pronto también creo que las decisiones se han sometido a intereses políticos, ¿no? Que van y toman un rumbo, por ejemplo, en contraposición con lo que el Ejecutivo Federal ha hecho, por ejemplo, la cartilla moral. Ese es un tema que creo que se contrapone, ¿no? con la expectativa. O sea, creo que si bien pareciera que pudiese ser esperanzador, también pareciera que no, por ese tipo de acciones que de pronto abonan y refuerzan los estereotipos, siguen otra vez dando un mensaje de que pues el modelo de familia tiene que ser de cierta forma, natural, las como costumbres. dice la cartilla. Claro, y también partimos de una cuestión estructural que pocas veces se aborda, ¿no? Creo que también, si bien un cambio no es de un día para otro en cuestiones legislativas, creo que también no hay que dejar de lado cuando hagamos la crítica que, bueno, partimos de una cuestión estructural y creo que es ahí donde abonan los feminismos, ¿no? Patriarcal, capitalista, que solamente contempla ciertos cuerpos y que la reproducción sigue siendo un tema lleno de prejuicios, lleno también de castigos y que se traduce en cuestiones de políticas públicas, en cuestiones de legislaciones que obstaculizan el acceso a una vida libre de violencia desde ese punto, ¿no? O a una vida laboral, como vimos con el ejemplo de la senadora, la que regañó Porfirio Muñoz Ledo por llevar a su bebé al trabajo, ¿no? Así es. Evidentemente, aquí lo condenamos ayer. Pero a ver, otro tema, a ver, por un lado está de la presencia de mujeres, que por cierto no están ocupando los cargos más importantes adentro de las coordinaciones del Congreso, lo cual me parece muy lamentable. Morena se tiene una vicecoordinadora parlamentaria, creo que ahí también el Partido Verde tiene una lideresa de bancada. Y el PES también. Y el PES. Y creo que eso sí. O sea, creo que es importante, como decían, el tema de la representación política, ¿no? En esos términos y en la lucha por la paridad, que creo que ha sido una lucha pues muy grande de las mujeres por mucho tiempo, creo que es muy importante el tema de la representación, pero después entramos en eso, ¿no? Como qué visiones de las mujeres están discutiendo en esos espacios, si se están reproduciendo estereotipos o no, cómo se está considerando a las mujeres, y creo que en muchas ocasiones sigue sin haber un entendimiento que los derechos humanos implican también los derechos de las mujeres, que somos el 51% de la población, y que los derechos de las mujeres no se pueden utilizar como una moneda de cambio político, que creo que eso ha ocurrido, ¿no? Un poco como decía Jessica, cuando nos parece conveniente o cuando es una coyuntura política favorable, entonces sí apostar por los derechos de las mujeres, y cuando no, no necesariamente. Y creo que específicamente en los temas de la mesa hoy, pues el aborto y en general como la maternidad elegida es un asunto democrático y es un asunto de justicia social, y creo que no necesariamente se ha enmarcado a partir de la paridad en esos términos, pero que sí tendría que ser una moneda de entrada, ¿no? De entender que el feminismo implica libertad, implica salud, implica derechos, y tomarnos en serio esa agenda. Entonces yo creo que está por verse todavía el desempeño de esta legislatura. Sí, está por verse ese desempeño, pero sí había muchas expectativas, ¿no? De colectivos feministas, porque se había hablado del derecho a decidir, había ese temor de si Andrés Manuel como presidente sometería este tema a una consulta pública o no, pero sí había esta expectativa, sobre todo también con el anuncio de un gobierno paritario, ¿no? Con un gobierno donde casi la mitad del gabinete son mujeres en posiciones importantes, incluida la Secretaría de Gobernación, que por cierto Olga Sánchez Cordero antes de irse metió una iniciativa, antes de irse del Senado metió una iniciativa en el sentido de liberalizar el derecho a decidir en México. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué no nos explicas el derecho a decidir, digamos, en términos legislativos? ¿Dónde está el tema puesto? Si era uno de los principios que quienes votamos por la 4T lo hicimos pensando en que ese tema iba a estar hasta adelante, ¿no?
¿no? Metieron iniciativas, pero se olvidó. Ahora estamos hablando de Guardia Nacional, Fiscal Carnal y demás. Sí. Y este otro tema. Claro, creo que la agenda ha sido apabullante, ¿no? Sí. O sea, como todos los días estamos ante un nuevo tema, un tema de discusión muy profunda, pero que no necesariamente se ha dado el tiempo para hacerlo. Y creo que incluso en los temas de la Guardia Nacional, los temas de la Fiscalía, no se ha considerado la perspectiva de género. O sea, puntualmente esas dos discusiones no hemos tenido una perspectiva de género, ¿no? Y creo que eso es importante porque por un lado tenemos que hablar, sí, de los derechos de las mujeres y del derecho a decidir, pero también en todas las iniciativas y en todos los temas empezar a pensar que tiene que ser una perspectiva transversal. El ¿no? texto de Estefanía Vela y Caro Torre-White está muy bueno en ese sentido, ¿no? Justo, en dejar de reproducir esos estereotipos, ¿no? Y bueno, específicamente en el tema de aborto, hay 7 iniciativas actualmente en el Congreso, en ambas cámaras, 2 de la legislatura pasada, 5 que se han presentado en este periodo, bueno, entre el periodo pasado más bien, en el extraordinario no se presentó ninguna. Y bueno, desde el ámbito federal creo que se puede hacer poco, aunque aún así sigue siendo muy poderoso lo que se podría hacer en términos de posicionamiento político y en términos de pues de qué significa esto, ¿no? Un poco como tú decías, ¿no? Creo que hay un tema de gobierno de izquierda, del compromiso con las mujeres. Entonces, bueno, la lucha en realidad tendría que ir encaminada a que se modifique el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. Y bueno, un par de iniciativas lo retoman, no necesariamente todas, y creo que hay que hacer un análisis mucho más puntual de cada una. Pero bueno, sí creo que es un tema que está pendiente, que no se ha discutido y que tendríamos que pues empezar a hablarlo en diferentes espacios de tal manera que se vuelva una presión social y que se tenga que discutir en el Congreso y bueno, que se aprueben, ¿no? Y tampoco quitar el dedo del renglón de las iniciativas locales, que pues justo el aborto es un tema de regulación local, ¿no? Entonces ha habido 2 iniciativas desde que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México a nivel local y ninguna de las 2 ha pasado. Entonces también ver si esta coyuntura y que Morena tenga presencia en 14 estados puede ser favorable para que entonces hablemos de despenalización como se ha dado en la Ciudad de México hasta las 12 o incluso hasta las 14 semanas en otros estados, que eso creo que también sería un cambio sumamente favorable. Lo local, Jessica, importa mucho también para los temas de diversidad sexual. Claro. También por ahí sonaba una iniciativa que podrían presentar en el Congreso, no sé si ya la presentaron, de una ley de identidad, de diversidad sexual a nivel federal, ¿no? Claro, pues creo que lo que ha pasado es que también, por ejemplo, América Latina ha tenido pues justo la marea verde, por eso el pañuelo verde, que yo creo que aquí ya, que pasó en Argentina justo el año pasado en esos procesos legislativos, donde creo que retoma la importancia de cómo es que los cuerpos y las vidas de las mujeres tienen que volver a ser prioridad, ¿no? Dentro de la forma de legislar. O sea, creo que el tema del aborto principalmente es algo que sigue cobrando vidas, ¿no? Y que dentro de cada vez que hay una penalización por cada mujer que justo muere por un aborto clandestino o que es encarcelada por justo practicar un aborto clandestino o por no tener acceso a él legalmente, pues habla sobre este contexto machista, clasista, que vive México, ¿no? Y que eso también se suma a una perspectiva, porque las cuestiones de género, cuando hablamos de género no solamente hablamos de lo propio de hombres, lo propio de mujeres según las cuestiones culturales, sino también estamos hablando de cuestiones étnicas, de cuestiones transversales con la cuestión de edad, con las cuestiones de identidad de género. Y en este sentido, por ejemplo, algo que se ha posicionado y que se ha transversalizado con el tema de la interrupción legal del embarazo es que personas no binarias, por ejemplo, en el caso de personas trans y hombres trans con capacidad gestante que también desean o quieren interrumpir su embarazo, pues puedan hacerlo de forma segura. Nosotros y nosotras desde Red de Juventudes Trans documentamos el año pasado 3 casos de hombres trans que interrumpieron su embarazo, muchos de ellos vinieron, bueno, más bien, la mayoría de ellos tuvo que venir a la Ciudad de México. Sí, y que uno en Nuevo León, ¿no? Ajá, y fue por contextos de violencia sexual, ¿no? Y que creo que eso también ha quedado invisible y que sigue siendo un peligro latente, ¿no? Que si bien es una minoría a cuestión de proporcionalidad, creo que hacer y tener las miradas transversales e interseccionales, pues creo que eso recobra no solamente para cualquier tipo de iniciativa, porque a veces las iniciativas no son consultadas justo con las poblaciones que estamos, no son escuchadas nuestras voces, sino muchas veces son sesgadas por y siguiendo intereses políticos, claro, que es lo que pasó con la diversidad sexual, por ejemplo. Claro. Hay todo un conjunto de iniciativas, todo un conjunto de temas que evidentemente no nos va a dar tiempo en este bloque. Perdón, vamos a seguir hablando sobre feminicidio en el que sigue. Pero ustedes que están viendo, X Justicia hace un trabajo también buenísimo, impecable.
en este tipo en la materia. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué rescatarías de este primer periodo de sesiones y del extraordinario ahorita? ¿Qué les gusta? ¿Qué han visto alerta con esto? ¿Esto no debería de ir por allí? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes están realizando? Pues creo que reconectaría con lo que comentábamos al inicio, que no se están implementando, no se están diseñando estas iniciativas con perspectiva de género. Uno de los temas que más hemos documentado desde X Justicia para las Mujeres tiene que ver cómo la violencia tiene efectos diferenciados en hombres y mujeres, y particularmente dentro de las mujeres, que si bien somos el 51% de la población, no implica que somos todas iguales o idénticas. También nos movemos en distintos contextos, como bien decía Jess, por la edad, por nuestra origen étnica, orientación sexual. Poniendo esto, digamos, como referente, hemos estado documentando cómo desde la guerra contra el narcotráfico empezó a aumentar el número de mujeres privadas de la libertad por delitos vinculados, delitos contra la salud. Y esto tiene un fuerte componente de género. Y si seguimos este hilo, digamos, de análisis argumentativo a lo que podría ocurrir hoy con la Guardia Nacional y cómo se está configurando esta política pública, sí nos llama la atención y nos preocupa que al no integrar la perspectiva de género, estos efectos negativos sobre las mujeres y particularmente mujeres que por distintas razones están integrando a, digamos, el crimen organizado, que están en situaciones de altos niveles de violencia por toda esta guerra, digamos, es preocupante que no se esté viendo, es preocupante cuando tenemos datos concretos que dicen que el Ejército y la Marina además son quienes ejercen cierto tipo de violencia sexual contra mujeres, que esto no se da contra los hombres, ellos viven otro tipo de violencia y pues dejaría eso, ¿no? Solo como una alerta prendida ahí que tenemos que estar mirando. Alertas prendidas, Marce, último comentario en la mesa, porque ya nos vamos a pasar el tiempo, pero mi productor nos va a perdonar esta. Sí, bueno, está definitivamente poner en contexto, en perspectiva de género todas estas políticas y nada más en tema del derecho a decidir. Yo me iría también un poco también a legislación desde la educación. Son educación sexual integral, claro, que sí depende de del Congreso de la Unión. Y eso, como que ahí está una alerta muy clara. ¿Que no lo han tomado? Que no lo, pues más bien habría que retomarlo, ¿no? En la educación formal, desde la educación formal, la educación sexual integral. Claro, porque esa además ayuda a detener embarazos adolescentes, ¿no? Totalmente. Sobre todo. Totalmente. Bueno, una pausa al regresar. ¿Amerita o no el feminicidio, la prisión preventiva? Con este tema regresamos.